Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por las lecciones de la Escuela Sabática para el primer trimestre del año 2026, bajo el tema general, una puerta abierta entre el cielo y la tierra. Cristo en las epístolas de Filipenses y Colosenses. Y por estudiar la lección número 3, vida y muerte, programada para el sábado 17 de enero. El texto de memoria dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pablo estaba cautivo en la cárcel de Cesarea y expuso a sus amados filipenses su paradoja acerca de su destino inmediato, si era mejor vivir o morir. Primero afirma que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y luego piensa en la importancia de llegar a la meta victorioso y descansar de sus penurias, sufrimientos y obtener en el regreso de Cristo la eterna redención. Pero luego piensa en las ventajas de quedar libre de la prisión y continuar con el ministerio y seguir siendo de bendición para la iglesia y glorificar así el nombre del Señor en Filipenses 1, del 22 al 26. En el estudio anterior vimos que después de su saludo fraterno, el apóstol les expone que está orando por los filipenses. Y en el idioma griego esta expresión literaria indica un carácter recíproco. Pablo oraba por ellos, Filipenses 1:4, y ellos oraban por su liberación. Y el apóstol tenía la convicción de que el Espíritu Santo estaría obrando en su favor, haciendo eficaces las oraciones de todos. Filipenses 1:19. Para él era gratificante saber esto. Aunque no es esta la condición de los ministros del Evangelio modernos, la palabra de Dios advierte que vendrán en cúmulo circunstancias muy difíciles que obligarán a los líderes y al pueblo de Dios a orar de día y de noche por su liberación, en el llamado tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Lucas 18, 3, 7 y 8 y Daniel 12, 1. Pablo consideraba sus aflicciones como virtudes pasivas que contribuían a intensificar su anhelo de cumplir la voluntad de Dios para su vida en este mundo. Pero es oportuno reconocer que no todos los creyentes vemos de igual manera las pruebas, y esto puede afectar severamente nuestra salvación. Ninguna disciplina es causa de gozo, pero a través de ella sabemos que Dios nos considera sus hijos y que desea ayudarnos. Hebreos 12, del 5 al 8. Pero si resistimos el proceso de refinamiento y purificación de nuestro carácter, se prolongarán nuestras aflicciones o vendrán nuevas en su lugar, hasta que se cumpla el propósito divino al enviarlas o permitirlas. Por tanto, debemos orar fervientemente para aprender con rapidez las lecciones espirituales y avanzar de una etapa a otra en nuestro desarrollo espiritual. Estar en prisión no disminuyó el celo de Pablo revisando su pasado y su presente en Cristo. Él anhelaba con esperanza no ser avergonzado por alguna falla cometida en el servicio a Dios, y le confió a Dios su presente y su futuro, de tal manera que el nombre de Dios fuera glorificado, sea con su vida o sea con su muerte, y que su testimonio en vida o después de morir atrayera un mayor número posible de personas a la fe. Filipenses 1:21, 1:20. Tal vez esa sea una de las razones por las que tenemos tantas epístolas de él, por medio de las cuales pudo llegar a muchas personas y lugares.
incluso a algunos sitios donde nunca vieron su rostro. Pablo no se aferra a la vida egoístamente, ni le teme a la muerte como sucede con el típico ser humano que se halla sin Dios y sin esperanza. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, expresando en griego, en tiempo presente continuo, que él vivía día a día en servicio continuo a Dios, unido a Él, que sus esperanzas, aspiraciones y planes y pensamientos estaban centrados y sometidos a Cristo. 2 Corintios 10:5. Y lo anterior se contrasta con la completa interrupción de las actividades que causa la muerte. Por eso él añade, y el morir es ganancia. En griego, aoristo, se señala que la muerte es la finalización total de la vida. Esto armoniza con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento referentes a la muerte. En el Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9 del 4 al 6 dice, el que vive sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. El apóstol no favorece la idea moderna de que la muerte es el paso a otro nivel superior de vida, tal como lo exponen los obituarios, usando las frases como pasó a mejor vida. Al contrario, el apóstol presenta que la muerte, además de ser todo lo contrario a la vida, es el postrer enemigo nuestro que será destruido. 1 Corintios 15, 26 y 54. Y explica que para salvarnos Jesús tuvo que morir en nuestro lugar, Romanos 5, 8, a fin de destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían en esclavitud toda su vida. Hebreos 2, 14, 15. Pablo expone a los filipenses que está dispuesto no solo a vivir para Cristo, sino también a morir por Él y por su causa. Y eso para Él es ganancia. Por su convicción de que su destino eterno estaba asegurado en la segunda venida de Cristo, en donde los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. 1 Corintios 15, 51 y 52. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ante la brevedad de la vida, que nuestro paso por el mundo deje una huella, cumpliendo el propósito divino para nuestra vida, y así como Pablo, siendo ejemplos en fomentar la unidad, un Señor, una fe y un bautismo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Efesios 4, 5 y 13. Siendo obedientes y perseverando en la doctrina de los apóstoles que recibieron directamente de Cristo, Hechos 2:42, y llevando a otros a los pies de Cristo. Todo lo anterior se cuenta entre las importantes razones por las cuales Pablo escribió a los filipenses. En nuestro estudio consideraremos los siguientes temas importantes. Número 1, ¿vivir para Cristo o morir para Cristo? Y 2, ¿qué significa vivir para Cristo? Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con ¿vivir para Cristo o morir para Cristo? En Filipenses 1:20 dice, antes con toda confianza como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A la luz de esta y otras referencias de Pablo, sabemos que a pesar de no ser un delincuente, no fue la primera vez que fue encarcelado, ni fue la única vez que sufrió persecución. Así que no era ajeno a esto. Él fue azotado con látigo y con varas, apedreado, naufragó varias veces, sufrió fatiga, hambre, frío y desnudez.
y fue librado de manos de judíos y gentiles por la misericordia de Dios. Como dice 1 Corintios 11, 23 al 27. Pero estas penalidades no fueron su principal preocupación, sino la salud espiritual de la iglesia de Cristo. Él dijo, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, 2 Corintios 11, 28. Él fue el fundador de muchas congregaciones, 1 Tesalonicenses 2, 10 y 11. Y él escribe, hijitos míos amados, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto, os ruego que me imitéis. 1 Corintios 4, 14 al 16. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Vemos aquí que Pablo estuvo dispuesto a gastar y a gastarse por bien de los creyentes. 2 Corintios 12, 15. Pero no recibió de ellos un gesto recíproco, sino que fue menospreciado por ellos. Pablo estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, incluso su propia vida, por el bien espiritual y eterno de los hijos en la fe. El costo invertido en tiempo, energía, planificación y sacrificios que acompañan a estos esfuerzos siempre es mucho mayor que el de la búsqueda del bienestar material propio. Consagrarse a esta obra exige gran dedicación a la obra, sin restringir todo lo que una persona es y todo lo que posee para servir a sus prójimos. Y aunque sea ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 2:17. Jesús dijo que debemos de amar y bendecir aún a aquellos que nos aborrecen, nos ultrajan y nos persiguen, y a aquellos que digan todo mal contra nosotros mintiendo. Mateo 5, 44 y 11. Y nos dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 17 y 21. En relación a las tribulaciones se escribió en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y luego añadió en su carta a Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Todo esto debe de ser analizado especialmente a la luz del gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, y entre la verdad y el error. Una guerra contra principios y valores divinos se desarrolla en este planeta, y todo ser humano se ve afectado directo o indirectamente. Y este escenario continuará en derredor y en desarrollo pleno hasta que Jesús vuelva y le ponga fin a Satanás, al pecado y a la muerte. Pablo en sus cartas añade detalles importantes que debemos de considerar en nuestro análisis. Nuestras batallas son espirituales, aunque impliquen en alguna medida sufrimiento físico, pérdidas materiales y pérdida aún de la vida misma. Por lo tanto, no nos podemos defender con armas carnales, sino con armas espirituales, pero que son poderosas en Dios. 2 Corintios 10, del 3 al 6. No luchamos únicamente contra la carne y la sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad que influyen en los gobernadores terrenales. Efesios 6:12. Satanás se valdrá de todo tipo de estrategias y sutilezas de engaño, mezclando errores cubiertos con una gran cantidad de verdades, entretejiendo sus mentiras, proponiendo cosas que pueden ser buenas, pero que las liga con prácticas o principios que van en pugna con la ley de Dios. Y cuando esto no le funciona, utiliza el fraude, el soborno para persuadir a los fieles a traicionar a Dios y a la fe. Y en su defecto también usa la crítica, la difamación, la traición y la persecución
trayendo oprobio y vergüenza y el miedo. Usará la presión grupal también y muchos instrumentos más que los cristianos nunca debiéramos emplear jamás. Los cristianos deben de vencer con el bien el mal, resistiendo los ataques con paciencia, la paciencia de los santos y siguiendo el ejemplo de paciencia de Job. Santiago 5, 11 y 17. Quien a manos del diablo lo pierde casi todo, pero fue íntegro en las buenas y en las malas. El pueblo de Dios en las buenas y en las malas debe de ser conocido también como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Debiéramos desarrollar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. Y debemos usar bien la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Y si la usamos correctamente, el poder de la palabra de Dios llevará la verdad al corazón de muchas personas. 1 Tesalonicenses 2:13. La victoria de Cristo es nuestra garantía de victoria. Si somos fieles y unidos a Él, incluso aunque se demandara de nosotros la vida terrenal, debemos de confiar como Pablo que hemos puesto nuestra vida y nuestro futuro en la jurisdicción de un tribunal superior, el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Y saber que el martirio sigue siendo la forma más poderosa de glorificar a Dios y de revelar la verdad del Evangelio. Filipenses 1:21. Como cristianos no debemos luchar tanto por nuestros derechos como por lo que es recto y justo. La verdadera fortaleza está en la templanza, en la fuerza de voluntad y en el dominio propio. Cuando sujetamos la pasión a la razón iluminada por el Espíritu y la palabra de Dios. La sumisión a su voluntad es algo honorable. De hecho, es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. Jesús, por supuesto, es nuestro ejemplo magno, por excelencia, ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre, quien estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 4 y 5. Continuamos con ¿qué significa vivir para Cristo? Pablo complementa su pensamiento anterior ante la alternativa de seguir viviendo la de morir y explica que no está deseando morir, ni que ha considerado de forma fatalista su vida como un fracaso. Todo lo contrario, el apóstol se subordina a la voluntad de Dios para su destino inmediato y eterno. Si Dios cree conveniente que continúe en vida para su servicio cristiano y para bendición de las almas, Él está dispuesto a continuar vivo para cumplir la misión. Filipenses 1:24. Pero si Dios dispone ponerle fin a sus días de sufrimiento, descansaría de sus obras, tribulaciones, pruebas y angustias, e iría a la tumba en esperanza, y la muerte sería para él una ganancia. Además de lo anterior, en su calidad de mayor exponente de la seguridad y la esperanza en Cristo Jesús en su segunda venida, en 2 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se presenta como un gladiador victorioso en la buena batalla de la fe, que es coronado con alegría, recibiendo la corona de justicia, y se refiere al día de Jesucristo en su segunda venida, en donde recibirá el don de la vida eterna, cuando los muertos en Cristo resuciten para vida. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Su esperanza incluye, como dice 2 de Pedro 3, 13,
Mas nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Solo pensar en vivir para siempre con Cristo en esas gloriosas condiciones, para Él después de su resurrección es una inmensurable ganancia. Reconocemos que la mayoría del mundo cristiano a través de los tiempos ha malinterpretado las palabras de Pablo en Filipenses 1:21. Sin embargo, Pablo está dispuesto no solo a vivir por Cristo, sino a morir por Él y su causa. Pero puntualiza la gran recompensa de un cristiano fiel que muere por causa de Cristo y su verdad. Y dice, palabra fiel es esta: si morimos con Él, también viviremos con Él. Según de Timoteo 2:11. La esperanza en la resurrección para vida eterna y gloriosa, y si la muerte es una pausa de descanso, en espera de ese día glorioso, de la venida de Cristo, donde recibiremos el cumplimiento pleno de las promesas. En ese sentido, morir es ganancia. Filipenses 1:21. Sin duda, en esa pausa de la muerte se descansa de trabajo y obra, de todo lo que se hace bajo el sol. Eclesiastés 9:4-6. Jesús explicó a sus discípulos en ocasión de la muerte de Lázaro, su amigo de Betania, que la muerte es un sueño. Juan 11:11. Aquí el despertar de ese sueño para el creyente fiel será la resurrección para vida eterna. Pero para el no creyente será 1000 años después una resurrección para condenación. Juan 5:28-29. Los predicadores populares que dicen a las personas que van al cielo inmediatamente al morir, no piensan en el impacto de sus palabras. Si eso hubiera sido la experiencia de Lázaro de Betania, qué frustración hubiera experimentado después de 4 días de estar en la gloria, ser regresado de nuevo a sufrir en este mundo. La muerte es como un sueño profundo del que Jesús despertará a sus fieles seguidores cuando Él regrese. Entonces, junto con los santos vivos, todos serán llevados al cielo para estar eternamente con Jesús en el cielo nuevo y en la nueva tierra posteriormente. Primera Tesalonicenses 4:16-17. Para Pablo, ser desatado de la vida presente a fin de estar con Cristo presente al resucitar glorioso en la venida de Cristo significa primero participar aquí del sufrimiento y de la muerte por su causa. Según de Timoteo 4:6-7. Para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses 3:11. Pablo además, sin duda, estaba consciente de que cerraría sus ojos al morir y que lo primero que vería al abrirlos en la resurrección sería ver a Jesús en su glorioso advenimiento. ¿Quién lo llevaría juntamente con todo su pueblo a su lugar preparado, como dijo en Juan 14, del 1-3? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. Sabía que sería mejor para los filipenses quedar en la carne. Filipenses 1:24. Curiosamente, no es fácil para el cristiano decidir si es mejor vivir para Cristo o morir por Él. Y eso lo reconoce Pablo en Filipenses 1:23. Aunque no nos agrada la idea de la muerte, hemos pensado que alguna vez que lo primero que veremos los creyentes fieles, tras lo que nos parecerá apenas un segundo después de morir en la resurrección, será el regreso de Cristo. ¿Cómo podría ese pensamiento ayudarte a entender lo expresado por Pablo? Y podemos decir que nuestra percepción se queda corta ante tan gloriosa realidad.
Él mismo, Pablo, escribió: ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Después de hablar estas cosas, Pablo añade algo adicional e importante. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Cuando recordamos la última oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, en Juan 17, del 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vemos la importancia de la santidad en la verdad y en la unidad de todos los creyentes en Cristo y en su verdad. Ante esta realidad que desafía profundamente nuestras vidas, cuán crucial es que cada uno de nosotros aprenda la humildad y la mansedumbre que Jesús demostró como nuestro modelo, y pensar que al hacerlo seríamos una iglesia tan diferente y como por consiguiente impactaríamos al mundo de manera más que poderosa. Existe un común denominador entre la petición de nuestro Señor Jesucristo a su Padre, en el contexto general de la unidad entre ellos y entre Dios y su pueblo, en Juan 17, 17 al 19, con la petición de Pablo, en Filipenses 1:27. Y eso es la santificación de todos los creyentes en la verdad, la palabra de Dios, Juan 17, 17. Ya que los creyentes serán enviados al mundo dividido como seguidores del digno ejemplo de obediencia y fidelidad de Cristo. Y la vida digna implica una conducta santa en el mundo, que debería de caracterizar el estilo de vida de los filipenses, a través de la verdad revelada del Evangelio. Gálatas 2:5. En unidad y en valor. El concepto de santidad lleva implícito un apartarse y consagrarse para Dios y para cumplir la misión de todos los creyentes en el mundo, que debiera reflejarse en la vida digna y en la práctica piadosa, conforme a la verdad del Evangelio de los filipenses. Y esto incluye una armonía entre el conocimiento teórico y la práctica piadosa, que confirma el precepto y el ejemplo. Nuestro bendito Señor y Salvador dedicó su última oración antes de ir a la cruz por sus discípulos actuales y futuros, con una nota tónica, que es el tema de la unidad. Él miró más allá de la cruz al momento de su reencuentro con su Padre, donde volvería a recuperar su gloria. Y pensó también en el tiempo de la gran reunión con todos los creyentes. Y dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria con la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24. Jesús oró para que el Padre guardara a sus hijos, a fin de que sean uno como lo somos nosotros. Juan 17, 11. Y para que den un testimonio digno ante el mundo de la verdad, y el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21, 23. La expresión griega usada por Pablo en Filipenses 1:27 es ocupando el griego politeuomai, que significa vivir como ciudadanos, no de un reino terrenal, sino de la patria celestial. En el Sermón del Monte se describe el hermoso cuadro
de lo que significa ser hijos del Padre Celestial y ciudadanos de su reino. Los pobres en espíritu, los mansos, los hambrientos y sedientos de justicia, los misericordiosos y puros de corazón, pacificadores y dispuestos a poner la otra mejilla, los que aman a sus enemigos y bendicen a los que os ultrajan y los maldicen, y hacen bien a quienes los odian. Eso es practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Es difícil disgustarse con alguien que tiene estas características y sin embargo somos tentados por Satanás a compararnos con los demás en lugar de compararnos con Cristo, nuestro modelo ideal y perfecto. Y al hacer esa comparación nos molesta que algunas personas sean demasiado buenas. Incluso creemos y caemos en la tentación al pretender rebajar su valía o tratar de buscar algún punto débil en ellas para demostrar que no son tan buenas y aún para sentirnos que no somos tan malos al compararnos con ellos. En lugar de eso, ¿por qué ocuparnos de ser más amorosos, más generosos, más misericordiosos y más humildes? Filipenses 1:27 al 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. También existe una relación entre Filipenses 1:27-30 con 2 Timoteo 3:12 y Mateo 10:38 y Hechos 14:22 y Romanos 8:17. Todos tienen en común el privilegio no solo de creer en Cristo y en su verdad, sino de sufrir por Él tribulación, persecución y muerte, como parte integral de la vida cristiana auténtica. Y si permanecen fieles en la fe, a pesar de tales y dolorosos sufrimientos, no deberían de verlo como un castigo, sino como una participación con Cristo en sus sufrimientos. Esto incentivaría su esperanza de estar con Cristo por la eternidad también en su gloria. En Filipenses, Pablo utiliza el énfasis que nuestro privilegio de conocer a Jesús se extiende a los padecimientos que sobrevienen por amor a Él y su causa. Debemos de aceptar esto y mantener la unidad y el valor que requiere a fin de coronar la victoria. Las tribulaciones, el sufrimiento, las persecuciones son parte del discipulado. Cristo mismo es ejemplo fiel y abnegado y de sacrificio. Filipenses 1:27 al 30, Mateo 10:38, 2 Timoteo 3:12. Y en medio de estas circunstancias, si perseveramos en la fe y vencemos por la gracia, entraremos en el reino de la gloria y seremos coronados por Dios. Hechos 14:22, Romanos 8:17. La persecución es un principio que existirá hasta el mismo fin, mientras existe el diablo y los pecadores, y hayan en la tierra cristianos fieles a Dios y a su verdad. Sin embargo, no todos los creyentes se preparan para el sufrimiento por causa de la fe. Hay distintas reacciones al respecto, que superarían no solo las diferencias de opinión y de perspectivas, sino que resultarían finalmente en una ruptura, en un cisma y una separación de la fe. Y el diablo está a la orden del día para producir tales circunstancias, que serían tribulaciones y persecuciones en el pueblo de Dios. Y su propósito será dividir y conquistar a los que se separen de la fe. Jesús advirtió en una de sus parábolas los funestos resultados de la desunión y separación cismática de la fe,
que los adventistas incluyen en el impacto de un zarandeo escatológico en el tiempo de angustia final. Las palabras del Señor son significativas. Si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Marcos 3:25. Satanás aplica este principio sencillo a los que no aceptan oportunamente las advertencias de Cristo. Unidos a Cristo y a su verdad, es vital para cumplir la misión de predicar el mensaje del tercer ángel como parte íntegra del mensaje del Evangelio eterno, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Somos el remanente de la profecía bíblica, Apocalipsis 12:17. Jesús, antes de ir a la cruz, oró por los 12 y por los que se unirían por la fe, a causa del testimonio de ellos, y esto nos incluye a nosotros en el tiempo del fin. Juan 17:17, 19 al 20. El mensaje que creemos y que compartimos no puede separarse de nuestra misión mundial, ni de la unidad en la diversidad, ni del mensaje. El mensaje, la misión y la unidad se mantienen juntos o caen juntos. No hay éxito sin alguno de ellos, pero no hay nada que temer si los tres están en su lugar. Por eso Pablo exhorta a los creyentes: en nada se dejen intimidar por los opositores. Filipenses 1:28. Pedro dice que el precioso tesoro de la salvación y la vida eterna no se perderá si nos mantenemos fieles y viviendo en la fe. ¿Quién puede haceros daño si te esfuerzas por hacer el bien? Pero aun si sufres por hacer lo correcto, serás bendecido y no debes de temer miedo ni ser intimidado, ya que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si es la voluntad de Dios, primera de Pedro 3:13. Satanás es un enemigo derrotado, aunque nos quiten la vida. A causa de la fe, la pérdida no será eterna. Jesús dijo: no temáis a los que matan al cuerpo, y al alma no pueden dañar. Temed más bien a aquel que dañará el cuerpo y el alma en el infierno. Por esta promesa divina, el diablo es impotente y seguirá siendo impotente para detener la marcha de la verdad. Santiago también nos recuerda que debemos de tener por bienaventurados a los que sufren y nos recuerda la paciencia de Job. Santiago 5:11. Un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Y sin embargo la calamidad batió sobre él y su familia de la noche a la mañana, y solo podemos preguntar qué fue lo que no le quitó Satanás a Job. En la tipología bíblica, este personaje, Job, representa al pueblo de Dios en el tiempo de angustia, en la gran tribulación final. Nuestro tiempo de paz, de derechos humanos y de libertad religiosa está a punto de desmoronarse. El sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos los cristianos, pero con todo es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. ¿Qué esperanza y qué consuelo debiéramos tener los cristianos en medio del sufrimiento? Pedro explica que el fuego de la prueba no nos debe de hacer para nosotros algo extraño. Deberíamos de considerarlo como una parte del proceso necesario. Y Jesús es nuestro pionero en el sufrimiento, y si somos fieles en ser participantes de sus sufrimientos, también tendremos la dicha
de participar con Él en su eterno reino de gloria. Filipenses 1, 29, 30, Romanos 8, 17, Hechos 14, 22. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia Cristo mora en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en el corazón. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete a la tentación, y la tentación pierde su poder. Y la gracia de Cristo transforma el carácter. No abandonará Cristo al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien Él compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza a punto de morir de desaliento, y veríamos ángeles volando rápido para socorrerlas y llevarlas a quienes están al borde del precipicio a un lugar seguro, expulsando a las huestes de maldad que la rodean. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que se sostienen ejércitos del mundo, y el resultado del conflicto espiritual depende en los destinos eternos. A nosotros, como a Pedro, se nos dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Gracias a Dios que no nos deja solos. Vivamos en contacto con el Cristo vivo y Él nos asirá fuertemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en su amor, con el que Él nos ha amado, y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 100 y 101. Por sus obras buenas, los seguidores de Cristo deben dar gloria, no a sí mismos, sino a quien les ha dado gracia y poder para obrar. Toda obra buena se cumple solamente por el Espíritu Santo, y este es dado para glorificar no al que lo recibe, sino al dador. Cuando la luz de Cristo brilla en el alma, los labios darán alabanzas y gracias a Dios. Las oraciones, el cumplimiento del deber, la benevolencia, el sacrificio personal, no serán el tema de nuestros pensamientos ni de la conversación. Jesús será magnificado y el yo se esconderá, y se verá que Cristo es el todo en todos. Discurso Maestro de Jesucristo 69, Conflicto y Valor 365. Cristo no vino para salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. Ha hecho posible que poseamos un carácter santo, por tanto no queremos satisfechos con nuestros defectos y deformidades. Al buscar fervientemente la perfección del carácter, debemos recordar que la santificación no es obra de un momento, sino de toda una vida. Y Pablo dijo: cada día muero. Cotidianamente debemos obtener nuevos logros en la tarea de vencer. Cada día tenemos que resistir la tentación y ganar la victoria sobre el egoísmo en todas sus formas. Día a día debemos abrigar el amor y la humildad y cultivar en nosotros mismos todas las excelencias del carácter que agradan a Dios y nos preparan para la bendita sociedad del cielo. Recibiréis poder. Página 355. Aunque no hemos de sacrificar en un solo principio de la verdad, debemos de procurar continuamente ese estado de la unidad.
es la evidencia de nuestro carácter de discípulos de Jesús. Juan 13:35, Patriarcas y Profetas 557. Mediante la constante oración, debían buscar la dirección del Espíritu que los conduciría al amor y a la unidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 225. La Iglesia entera obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Review and Herald del 29 de abril de 1909 en Lugares Celestiales, 319. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en Pentecostés descenderá sobre nosotros. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 257. Consejos para la Iglesia, 118. La unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana, la edificación del carácter y formación de personalidad. Página 86. Reflejemos a Jesús, página 90. La Biblia enseña con claridad lo que es la santificación y cómo se puede alcanzar. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Han de adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley, y esto es lo que la Biblia llama santificación. Conflicto de los siglos 462. En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. Conflicto de los siglos 595. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Conflicto de los siglos 497. Tengamos en mente, querida hermana, cuán preciosos son los dones de Dios, las gracias del Espíritu, y no tratemos de evitar el proceso de prueba por más doloroso y humillante que parezca. Cuán fácil sería el camino del cielo si no hubiera cruz ni renunciamiento. Cuántos mundanos e hipócritas se apresurarían a recorrerlo. Gracias a Dios por la cruz y la humillación, la vergüenza y la ignominia que pasó nuestro Señor y por nosotros. No deberían de ser demasiado humillantes para aquellos que hemos sido salvos por su sangre, si es que tenemos que soportarlas. Comparado con el cielo, es un costo insignificante. Hijas de Dios, 228. Nuestro Maestro conoció el dolor y la aflicción, y los que sufren con Él reinarán con Él. Cuando el Señor se le apareció a Saulo en ocasión de su conversión, no se propuso mostrarle todo el bien de que podría disfrutar, sino los grandes sufrimientos que tendría que padecer en su nombre. El sufrimiento ha sido la suerte del pueblo de Dios desde los días del mártir Abel. Los patriarcas sufrieron por ser leales a Dios y obedecer sus mandamientos. La gran cabeza de la iglesia, Cristo, sufrió por nosotros. Sus primeros apóstoles y la iglesia primitiva sufrieron también. Los millones de mártires sufrieron y sufrirán también los reformadores. ¿Y por qué habríamos nosotros, que tenemos la bendita esperanza de la inmortalidad, que se convertirá en realidad en el momento de la venida de Cristo, la cual no demorará mucho, acobardarnos a causa de una vida de sufrimiento? Si fuera posible tener acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, sin experimentar antes sufrimientos, no disfrutaríamos de una recompensa tan valiosa por no haber sufrido por ella. Nos apartaríamos de la gloria, nos sobrecogería la vergüenza ante la presencia de los que pelearon la buena batalla y que recorrieron la carrera con paciencia y se aferraron a la vida eterna.
pero no habrá allí nadie que no haya elegido, como Moisés, padecer aflicciones con el pueblo de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 78. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio del sufrimiento, al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa. Rogué que fuésemos bautizados con los sufrimientos de Cristo, para no aterrorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Primeros escritos 66, 67, Construcción del Niño, 537. Será un tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, de buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas, de desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar. Cristo reunirá a sus hijos así. En la tierra han sido destituidos, afligidos y atormentados. Millones descendieron a la tumba llenos de infamia por haber rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios fueron ajusticiados en los tribunales como los más viles criminales, pero se acerca el día cuando Dios será el juez y las decisiones de la tierra serán invertidas. Él quitará la afrenta de su pueblo y a cada hijo de Dios se le darán ropas blancas. Se llamarán pueblos santos redimidos de Jehová, cualesquiera que sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, cualquiera de las pérdidas que hayan soportado, cualquiera de las persecuciones sufridas aún hasta la pérdida de la vida temporal. Los hijos de Dios serán ampliamente recompensados. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Palabras de vida del Gran Maestro 142 y 143. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de Dios.